Dios les bendiga nuevamente, un feliz y bendecido día. Que la gracia, la misericordia y el poder de Dios se derramen abundantemente sobre sus vidas. Que la gloria del Señor sea cubriéndoles y que el poder de su Santo Espíritu llenándoles en este tiempo de bendición y de alabanza para nuestro Dios. Vamos a orar. Te invito para que cierre sus ojos y oremos y le entreguemos al Señor este momento y la gloria del Señor sea llenando su hogar, su vida, sea llenando todo su ser y que la presencia maravillosa del Dios de amor sea ministrándonos en este momento. Padre, te damos muchas gracias por el amor y la misericordia tuya. Gracias, Señor, porque en tu poder y en tu misericordia estamos. Y en este momento, Señor, nos disponemos a tomar tu palabra santa y maravillosa y en ella, Señor, meditar para edificación de nuestras vidas, para bendición de cada uno de nosotros y para que tu presencia, Señor, en nuestro ser se glorifique y sea llenándonos con tu poder. Te rogamos sabiduría de lo alto, un corazón preparado donde siembre esa semilla, Señor, y produzca fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te entregamos, Señor, nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le invito para que tomemos nuestras Biblias y la abramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, y vamos a leer allí unos versículos en los que pasaje que corresponde del 1 al 10. En este pasaje tiene en la Reina Valera, tiene un sobretítulo que es el pacto renovado. Así dice ese sobretítulo. ¿Y por qué? Porque después de los acontecimientos que sucedieron con el becerro de oro y que nos narra en el capítulo 33, el pueblo de Israel se propone a reanudar la marcha. Ellos habían hecho su parte y Moisés también había hecho su parte, solicitando al Señor que la presencia de Dios le condujera a tal punto en que él dijo que sin esa presencia él no saldría y no iría para otro lugar. Él le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y es por eso que en este momento, tanto Moisés como al pueblo les interesaba saber cuál sería la posición de Dios. Sus palabras habían sido serias, unas palabras tremendas cuando dijo que iba a quitarles de sobre la faz de la tierra o que no les acompañaría porque era un pueblo que era rebelde y de dura cerviz. Entonces, como ellos habían quebrantado el pacto anterior, era necesario que se renovara antes de seguir el camino. La ley había sido dada y había sido oída, pero las tablas donde el dedo de Dios había escrito fueron quebradas con justa razón por parte de Moisés. Las primeras tablas las había hecho Dios. En el capítulo 32, versículo 16, nos dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era obra o era de Dios grabada sobre las tablas. Pero ahora el Señor le habla a Moisés y le da una orden y le dice que él prepare esas piedras, ese lugar en el cual Dios iba a escribir ahora nuevamente. Y esto tiene un gran significado debido a la forma como Dios desea usar al hombre para sus propósitos. En este peregrinaje que a diario nosotros tenemos a nivel espiritual, requerimos siempre renovar nuestro pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque con marcada frecuencia le fallamos y quebrantamos todos sus mandamientos. No pocas veces hemos ofendido la santidad de Dios y quedamos expuestos también a la ira de Dios y a su disciplina correctiva. Y qué bueno es saber que Dios no siempre nos paga conforme a nuestras faltas. Qué bueno es saber que Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. Por otro lado, la vida cristiana a veces se torna rutinaria, conformista y parece como si careciera de ese fuego que solo el Espíritu Santo puede dar. Y es allí donde se plantea la necesidad de tener unas nuevas piedras, un nuevo corazón, un nuevo lugar donde el Señor pueda escribir sus propósitos, su ley, para que el Señor pueda colocar en él todo su voluntad sobre nuestra vida, y para ello es necesario renovar nuestro compromiso con el Señor. Nosotros ya vimos cómo necesitamos un guía para continuar el viaje, pero también necesitamos renovar ese compromiso, renovar esas tablas de nuestro corazón, preparar las tablas de nuestro corazón para que Dios escriba un nuevo tiempo y una nueva vida para su servicio. Entonces, vamos a considerar aquí en este pasaje que acabamos de decir de Éxodo capítulo 34, vamos a considerar la bendición que representa renovar nuestro corazón para un mejor servicio al Señor. En primer lugar, vamos a leer los versículos 1, 2 y el 4. Nos dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate allí ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Gloria al Señor. Aquí nosotros en primer lugar encontramos que para ser renovados es necesario preparar el corazón. Dios habla a Moisés y le ordena algo. Le dice que se preparara para la renovación del pacto. La preparación incluía que él debía hacer unas tablas del mismo material, pero unas tablas nuevas, unas tablas de piedra. Pero intrínsecamente el Señor aquí también le está diciendo a Moisés que preparara el corazón. Y nosotros podemos imaginarnos que Moisés escogió piedras selectas y a ellas se dedicó con el mejor de los empeños de lijándolas, dejándolas finamente elaboradas, muy pulidas, para que el Señor pudiese inscribir en ella todo lo que quería comunicarle al pueblo. Tales piedras iban a ser un testimonio vivo del código de esas leyes que contenían el más grande de los tesoros escritos, de un inapreciable valor moral y espiritual, para ser reconocido por toda la nación de Israel y a la postre por todo el mundo. Pero obviamente esa preparación también involucraba su propia vida espiritual. Él tenía que prepararse para comenzar a enfrentarse, o mejor, para presentarse mejor, para presentarse allí nuevamente con Dios en la cumbre. Y ese encuentro con el Señor requería un corazón preparado. Así que solamente Moisés, no solamente cuando estaba preparando esas piedras, cuando las estaba puliendo, cuando las estaba lijando, no solamente estaba preparando unas piedras, sino que también estaba preparando el corazón. Y note las indicaciones que Dios le plantea a Moisés para esa renovación. ¿Cómo tenía que hacer él? En primer lugar, en el versículo 2 le dice: preséntate de mañana. Las mañanas siempre han sido símbolo de encuentros espirituales. El Nuevo Testamento nos dice en los evangelios que el Señor siempre estaba orando en la madrugada, incluso que se quedaba toda la noche orando, buscando
esa comunión con el Padre. Las madrugadas han servido para los quebrantamientos, para los deleites delante del Señor. En el Salmo 5:13 el salmista dice: de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz, de mañana delante de ti esperaré. La renovación espiritual tiene mucho que ver con la búsqueda temprana del rostro del Señor. Y a veces nosotros, cuando dejamos para más tarde la ocupación del día, nos envuelve y no podemos tener ese encuentro con el Señor. Y aquí también el Señor le está diciendo a Moisés: no me vas a buscar en la tarde, no me vas a buscar al mediodía, no, vas a ir temprano en la mañana, vas a ir a presentarte delante de mí antes que las ocupaciones del día te hagan olvidar de buscar de mi presencia. También le dice el lugar, le dice: preséntate ante mí en la cumbre, nos dice allí mismo en el versículo 2. Y ese era el lugar donde ya el Señor se había revelado de una manera sobrenatural. Y esa orden de subir implicaba una actividad de obediencia, envolvía un acto de reverencia, envolvía un acto de consagración. Estaba allí en ese momento dándole una indicación importante a Moisés, y a juzgar por la actitud de Moisés, aquel tuvo que hacer un encuentro solemne, maravilloso. Le dice: preséntate ante mí. Y aquí también nos está hablando de ese deseo del Señor, de ese deseo que tiene el Señor de encontrarse con sus hijos, la renovación espiritual. Oiga bien, para poder tener una renovación espiritual, para poder tener y disfrutar de esa renovación espiritual, es necesario el encuentro personal con el Señor. También le dice allí en el versículo 4, le dice que él debía presentarse, y así lo hizo con las tablas. Dios invita a Moisés a subir a su encuentro, pero no le dice que vaya con las manos vacías. En esas tablas lisas, en esas tablas allí, Dios renovaría el pacto. Y aquí hay una gran enseñanza, porque Dios siempre toma en cuenta lo que tenemos con nosotros, y Él va a hacer el resto. Siempre habrá una parte que nosotros tengamos que hacer. Siempre habrá algo que nosotros tengamos que hacer, que ofrecer para la intervención divina. Y aquellas piedras podrían ser 2 simples pedazos de piedra labrada, pero sin embargo sobre ellos iban a ser escritas las más grandes verdades divinas. Y así son nuestro corazón precisamente, simple, sencillo, pero en las manos del Señor tienen la más grande importancia. Por eso es que la renovación comienza cuando nosotros ofrecemos las tablas de nuestro corazón al Señor en total obediencia. Esa es nuestra parte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sigamos leyendo. Versículo 5, pasemos al versículo 5. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire qué tremendo esto. Cuando el Señor descendió en la nube, Él trae gracia para la renovación. Y aquí se nos está revelando otro de los grandes atributos divinos. En el primer descenso sobre la montaña, Dios vino con manifestaciones extraordinarias de la naturaleza para proclamar su poder.
Y cuando el Señor descendió sobre esa montaña, dice la palabra que ese monte temblaba, que vinieron truenos, que vinieron relámpagos, que una espesa nube, que un sonido de bocina fuerte y estremeció todo lo que estaba en el campamento y todas las personas tuvieron miedo. Pero ahora en este momento, en este nuevo descenso, Dios lo hace proclamando su nombre. ¿Y por qué? Porque hay un interés de Dios en mostrarle a Moisés y a su pueblo su gracia para la renovación del compromiso. Esa renovación del pacto requirió de un Dios que es tardo para la ira, pero que a su vez es grande en misericordia. Así nosotros tenemos en un solo texto aquí y ya en el Antiguo Testamento se está manifestando la gracia divina revelada en el nombre de Dios. El Dios de toda la Biblia es un Dios de gracia y la gracia de Dios está manifestada a través de toda la palabra del Señor, de toda la Escritura, comenzando desde el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice que cuando Él descendió, ¿cuáles son las palabras que se expresan? Dice que es un Dios poderoso. Y esa fortaleza y el poder de Dios se manifiestan para entender su gracia infinita. El que sea poderosa es una garantía que nos sostiene en nuestro diario caminar. Y la promesa de su poder que no se agota ni se va a agotar nunca. Su poder infunde confianza, infunde valor, nos está infundiendo esa capacidad para continuar adelante. ¿Sabe una cosa? El atributo de su fortaleza nos garantiza la renovación y esa bendición que nosotros necesitamos. También nos dice, mire lo que está diciendo, un Dios clemente. Así se está manifestando Dios, un Dios poderoso, un Dios clemente. La raíz de esta palabra tiene que ver con la idea de mirar con favor, de compadecerse. Y la palabra puede ilustrarse con la bondad hacia una persona necesitada. Solo que en el caso de Dios esta palabra tiene un significado único porque su clemencia es dada, porque eso forma parte de su propio ser. Él es un Dios clemente. Su clemencia es vista por los que sufren, es vista por aquellos que están pasando por dolores, por emocionales o espirituales, por angustia. Ellos pueden ver y nosotros podemos ver en este momento a ese Dios clemente, a ese Dios poderoso. Pero también está hablando aquí de un Dios grande en misericordia y en verdad. Y aquí hablamos de un amor inmutable. La renovación del pacto contaba con esa promesa. Oiga bien, la renovación del pacto contaba con esa promesa. Sin ella sería imposible su cumplimiento. Y estamos hablando de un favor inmerecido, de un amor leal que también espera la lealtad del pactante. Tanto su misericordia como su verdad actúan como un binomio a favor del hombre. La verdad de la misericordia divina es que por ella aún no hemos sido consumidos. A Israel provocó la ira de Dios por lo que hizo. Pero en este texto nos está diciendo que ese Dios es lento para la ira. Qué bueno es saber que su misericordia es más rápida que su ira. Cuánta confianza y paz nos produce la certeza de que la misericordia de Dios está sobre nosotros, que es un Dios de misericordia. Y también Moisés dice, un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Se ha dicho que la palabra perdón es la más dulce que hay en todo nuestro vocabulario y en cualquiera. Israel conocía a un Dios que podía perdonar su iniquidad, incluyendo esa, en donde estaba involucrada la apostasía, en donde estaba involucrada una gran rebelión en ese mismo monte. Y aunque Dios castiga la maldad, también es cierto que Él perdona los pecados.
El camino de esa renovación espiritual y de un nuevo compromiso con Dios se transita sobre la seguridad de que Él nos concede el perdón. Esa seguridad es la que nos permite llegar delante de su presencia y sabiendo que Él nos perdona, podemos pedir ese perdón. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en tercer lugar, Dios promete hacer maravillas en esa renovación. Vayamos al versículo 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Gloria al Señor. Observe, hermano, cómo junto con la promesa de renovar el pacto, se asoma la promesa de hacer grandes cosas. Y esta afirmación es extraordinaria para reiniciar el viaje a la tierra prometida. Y es importante, yo quiero que usted tome esta palabra para su vida, porque nosotros vamos a reiniciar un viaje. Y podemos saber que Él está con nosotros, que Él nos va a llevar. Pero también podemos tomar esta promesa de que Él va a hacer cosas extraordinarias. Mire, en un solo texto, Dios precisa las cosas que hará con ellas y que tendrán repercusiones más allá de la vida del pueblo. Todas las maravillas que Dios había hecho y todo lo que Dios hizo quedó grabado en el corazón de todos los pueblos que vieron a Dios llevando a ese pueblo a través del desierto. Todos, incluyendo los israelitas, pudieron ver a un Dios sobrenatural. Los egipcios vieron a un Dios que era superior a sus dioses, que no pudo imitar ninguna de sus hazañas o que no pudo superarlas mejor. No pudo evitar la destrucción. Sin embargo, Dios aquí está diciendo que Él va a hacer cosas mucho más grandes, todavía no vistas ni conocidas. Y aquí hay una verdad permanente. Las obras de Dios, las obras que Dios hizo antes, no necesariamente son las más grandes. ¿Y sabe por qué? Porque Él está en capacidad de hacer cosas mucho más grandes que las que hasta ahora ha hecho en su vida y en mi vida. Yo he visto cosas de Dios, obras de Dios, grandes y maravillosas. Pero yo sé que el Señor puede hacer y va a hacer cosas aún mayores. Y eso es lo que lo hace grande y único. Y nosotros debemos tomar esta palabra como algo serio para nuestras vidas, como una bendición para nosotros, para nuestro ministerio. Dios no ha terminado de hacer sus maravillas a través de nosotros. Y nosotros, por eso, debemos de renovarnos para poderlas verlas en acción. Mire lo que le está diciendo aquí el Señor al pueblo. Y verá el pueblo la obra de Jehová. Esto habla de testimonio, de comprobación de lo que Dios hace. Ningún otro pueblo en la tierra tuvo tanta ni ha tenido tanta manifestación de poder, de provisión y su gloria como lo tuvo el pueblo de Israel. Fueron testigos de cómo Dios derrotó a sus enemigos, fueron testigos de cómo Dios hizo cosas grandes, fueron testigos de cómo Dios sacó agua de la piedra, allí les dio alimento en el desierto durante 40 años, cómo su ropa no se acabó ni su calzado fue desgastado. Él soportó murmuraciones, quejas, rebeliones. Ellos fueron testigos de todo eso. Pero
esta historia ha seguido. Y ahora a través de Jesucristo, que sigue siendo la extensión de ese eterno propósito divino, a través de Él vemos nosotros la obra de Dios en nuestra vida. Obra que se manifiesta en su amor, en su perdón de todos nuestros pecados. En Jesucristo nosotros vemos la obra más excelente de Dios sobre nuestras vidas. Le dice a Moisés, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Mientras el pueblo de Israel permaneció fiel a su pacto, cumpliendo las exigencias divinas, fueron bendecidos. Eso fue algo que vieron todos los pueblos por los cuales ellos atravesaron en esa conquista a Canaán. Y se estremecieron al saber que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Pero la verdad de esa promesa sigue vigente. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios no se ha cortado. Él todavía es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios poderoso que quiere y sigue haciendo cosas tremendas a través de nosotros. La vida de un creyente no debe concebirse fuera de esos planes de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Las cosas tremendas que Dios quiere hacer, primero deben comenzar por nuestra vida espiritual. ¿Qué ha hecho el Señor tremendo en su vida? Tal vez te sacó del alcoholismo, de las drogas, de cualquier situación y circunstancia y adversidad. Pero nosotros necesitamos reconocer que Él quiere hacer cosas mayores. Por eso es que necesitamos renovarnos constantemente en nuestro compromiso con Él. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Permitamos que el Señor haga esas tremendas cosas y renovemos nuestra entrega cada día. Mire, mi hermano, yo le invito para que usted tome esta palabra en este momento y la tome para su vida. Dios quiere hacer cosas tremendas, tremendas cosas con nosotros. La forma como Dios manifestó su nombre en esta ocasión y puso de manifiesto su gracia y misericordia. Y esas nuevas promesas, hermano, revela la trascendencia divina en esta nueva etapa para el pueblo, pero también nos está revelando la trascendencia divina en lo que viene. Ellos fueron testigos del Dios de amor, de ese Dios de bendición. Ellos recuperaron su confianza y gozo para poder continuar. Y el Señor quiere que usted también recupere su confianza, su gozo en el Señor. Él va a hacer cosas aún mayores y Él tiene tremendas cosas con que sorprendernos. Déjese sorprender cada día más y más con el Señor. Dios está interesado en renovarnos, que salgamos de esta situación renovados, así como el pueblo de Israel salió renovado. También nosotros necesitamos salir renovados, tomar ese pacto, decirle al Señor, Señor, aquí están estas tablas, las he preparado, preparo este corazón para que tú escribas allí tu presencia, tu poder, tu gloria, tu voluntad sobre mi vida y que me renueves y que podamos salir adelante cada vez más en el nombre de Jesús. Que Él renueve nuestro corazón, que Él renueve nuestra vida, que su presencia nos bendiga cada vez más. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios amado, Señor de misericordia y de poder, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Y así como el pueblo de Israel, Señor,
como Moisés, que preparó esas tablas, pero también preparó su corazón para esa renovación. Señor, también nosotros queremos preparar nuestro corazón para servirte a ti, para honrarte, para glorificarte, para bendecirte, para adorarte, para que haya un nuevo comienzo en nuestra vida, para que haya un nuevo tiempo en cada uno de nosotros, para que tu gloria, tu poder y tu grandeza, Señor, se manifieste sobre nuestras vidas. Tú eres ese Dios de amor, tú eres ese Dios de misericordia, tú eres ese Dios de poder, tú eres ese Dios grande y maravilloso. Tú eres el que todo lo puede. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Padre de misericordia y de bondad. Y te bendecimos, te adoramos, Señor. Grande eres tú, oh Dios. Sabemos, Señor, y creemos en tu palabra. Tú harás grandes cosas en cada uno de nosotros. Y nos levantarás y nos sustentarás, Señor. Podremos continuar el viaje, creyendo, Señor, en tu misericordia y en tu fidelidad. Bendigo, Señor, los hogares. Bendigo, Señor, las vidas de tus hijos. Bendigo, Señor, de la gloria a cada uno. Dios del amor y de misericordia, Dios poderoso, Dios santo y maravilloso. Los entrego en tus manos, Señor. En tu presencia, Señor, estamos protegidos, confiados, bendecidos. Tú eres grande y poderoso, y en tus manos de amor y de misericordia descansamos. Señor, llénanos. Señor, llénanos. Llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, con tu poder y tu bendición. Llénanos, Señor, con tu gracia. Llénanos, Señor, con tu presencia cada día más. Señor, yo coloco en tus manos cada enfermedad, cada petición, Señor. Esa enfermedad en los ojos, Señor, está en tus manos, Señor. Coloca tu mano poderosa sobre tus hijos. Esa enfermedad, Señor, está en tu presencia, está en tu poder, Señor. Toda dolencia, toda enfermedad, todo aquello, Señor, que viene a debilitar nuestro cuerpo, Señor. Tómala, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, para que con el poder y la grandeza de tu presencia sea derrotada. Señor, yo coloco cada necesidad, Señor, cada petición, Señor. Provee, Señor, para tus hijos. No nos desampares. En tu misericordia esperamos. En tu amor confiamos. Y en tu fidelidad, Señor, estamos seguros. Grande y poderoso eres tú. Oramos, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu descienda. Tome, Señor, cada hogar. Limpie, Señor, los aires, el ambiente, Señor, de cada hogar. Y coloque un espíritu nuevo, un espíritu de bendición, un espíritu de poder en cada vida. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te alabo, Señor, y te bendigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga siempre, que la misericordia de Dios continúe sobre sus vidas. Un abrazo, saludos de mi esposa, de mis hijas, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y vamos adelante, creyendo que el Señor hará grandes cosas en nosotros. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga.